en el corazón mismo de la cristiandad, donde cada gesto está medido por siglos de tradición. El Papa León XIV, un hombre recién llegado al trono de Pedro, está a punto de hacer lo impensable. Olviden el protocolo, las caravanas blindadas, la distancia reverencial. Hoy, el Santo Padre romperá las barreras, no con un decreto, sino con sus propios pies, para encontrarse con un alma perdida, un hombre sin hogar que clama en el desierto de la indiferencia. Justo a las puertas del Vaticano, lo que presenciarán es un acto de fe cruda, un desafío a las expectativas, un eco del mismo Cristo caminando entre los olvidados. Prepárense para un gesto que tocará las fibras más profundas de lo que significa ser humano. Y ser iglesia, la luz del amanecer, teñida de oro y promesa, se filtraba con delicadeza por las altas ventanas del Palacio Apostólico, danzando sobre el suelo de mármol pulido como una bendición silenciosa. Afuera, la ciudad eterna despertaba con su sinfonía cotidiana, risas lejanas de niños jugando, el arrullo ancestral de las palomas bajo los soportales de la imponente plaza de San Pedro, y una brisa suave, casi un suspiro, que agitaba las cortinas como si llevara consigo las oraciones de la noche. Dentro de los aposentos papales, el Papa León XIV permanecía en pie, sumido en una profunda reflexión junto a la ventana, las manos entrelazadas con suavidad a la espalda. Solo habían transcurrido 6 días desde su elección, 6 días desde que las puertas del cónclave se abrieron y el mundo conoció al cardenal estadounidense, de semblante tranquilo y espíritu modesto, que ahora portaba sobre sus hombros el peso y la guía espiritual de más de 1.000 millones de católicos. Las cámaras habían capturado la genuina sorpresa en su rostro, la gravedad que se asentó en sus hombros casi visiblemente, la profunda humildad que brillaba en sus ojos. Sentía la historia respirando en esas paredes, y una oración silenciosa brotaba de su corazón pidiendo sabiduría. Detrás de él, su joven y diligente asistente, Antonio, ajustaba sus gafas con un nerviosismo apenas perceptible, echando una nueva ojeada a la carpeta de cuero que sostenía con firmeza. «Santidad», comenzó Antonio, su voz cargada de respeto, pero teñida por la tensión de la apretada agenda. «El coche papal está listo. Tenemos programada una visita al Hospital Infantil Bambino Gesù a las 10 en punto de la mañana». León se giró desde la ventana, ofreciendo una leve, casi melancólica sonrisa. Tomó con delicadeza la agenda, encuadernada en cuero, de las manos de Antonio, hojeándola con la naturalidad de quien está acostumbrado a un calendario implacable. Estaba perfectamente organizada, cada reunión cronometrada al minuto, cada parada trazada con una precisión casi militar y, sin embargo, se sentía tan distante, tan ajena al pulso real de la gente. Cerró la carpeta lentamente. «Antonio», dijo en voz baja, una voz que invitaba a la calma, «¿a cuánto está el hospital de aquí?» «A pie, quiero decir, caminando». El asistente parpadeó, la sorpresa dibujada en su rostro, inseguro de haber oído correctamente. «Bueno, Santidad, son unos 10 minutos, tal vez un poco más, dependiendo de la multitud que encontremos en la plaza». León asintió pensativo, su mirada volviendo una vez más hacia la plaza, ahora un hervidero de peregrinos, turistas curiosos y el torbellino constante de la vida en la ciudad del Vaticano. Se volvió hacia Antonio, una decisión clara en sus ojos. «Creo que caminaré hoy.
El rostro de Antonio se tensó visiblemente. La idea era tan inusual que rompía todos los esquemas. Pero, santidad, el protocolo, la seguridad, no está previsto. Jesús caminaba, replicó León con una suavidad que no admitía discusión. Su voz cálida pero inquebrantable. Entre su gente, creo que el Santo Padre puede arreglárselas con un breve paseo para llegar a unos niños enfermos. Antonio abrió la boca, dispuesto a insistir, pero la cerró al instante. Solo había servido bajo un papa antes. Y nunca a uno que tomara decisiones de esta índole con tanta facilidad. Tan despreocupadamente y, sin embargo, con una claridad tan meridiana. Asintió, vencido por la serena determinación, y se movió con presteza para alertar al desconcertado equipo de seguridad. 20 minutos después, León salía por una discreta entrada lateral del Vaticano, flanqueado por dos reticentes pero leales miembros de la Guardia Suiza vestidos de civil. No había comitiva motorizada, ni fanfarria de trompetas, ni procesión de cardenales, solo un hombre vestido de blanco, con su fajín rojo captando la luz del sol, parpadeando bajo el resplandor matutino mientras comenzaba a caminar. Roma, la ciudad acostumbrada a la pompa papal, no sabía qué hacer con él. Un grupo de monjas estadounidenses se detuvo en seco, ahogando un suspiro colectivo. Una niña pequeña tiró con insistencia de la mano de su madre, señalando con asombro. Los turistas miraban, inseguros de si estaban presenciando la realidad o alguna elaborada exhibición ceremonial. Pero esto no era un desfile ni un evento mediático calculado, era simplemente un paseo. León ofrecía un leve asentimiento a los que pasaba. Su sonrisa serena pero deliberada. Cada movimiento parecía intencionado, cada paso un recordatorio silencioso. Esto, después de todo, era parte de su misión, derribar muros. No solo entre naciones o ideologías, sino entre la Iglesia y su pueblo. Hacerla más cercana, más palpable. Antonio y los guardias lo seguían de cerca, sus miradas escaneando constantemente a la multitud, tensos como cuerdas de violín. Los guardias intercambiaban miradas nerviosas. Marco, el más alto de los dos, con años de experiencia protegiendo al pontífice, se inclinó ligeramente. Santidad, tal vez deberíamos seguir la ruta planeada. Podemos regresar y retomar el coche en... Pero León levantó la mano con suavidad, deteniéndolo en mitad de la frase. Sus ojos, de un azul profundo, se sintieron atraídos por algo más adelante. Algo que no figuraba en ninguna agenda ni mapa de ruta. Una voz cruda, áspera, cargada de una desesperación que helaba la sangre. Atravesó el bullicio y el murmullo constante de la plaza. Piedad, ten piedad de mí. Volvió a sonar, más fuerte esta vez. Un grito de dolor que cortó la calma matutina como un cuchillo a través de una tela fina. La multitud se giró, los murmullos crecieron en intensidad. La voz pertenecía a un hombre arrodillado cerca del borde de la plaza, con la ropa visiblemente rasgada y sucia, el cabello enmarañado, los brazos levantados hacia el cielo, como si intentara agarrar el firmamento mismo en su angustia. Los turistas se apartaron con una mezcla de inquietud y repulsión. Las madres acercaron a sus hijos instintivamente. El hombre seguía gritando una y otra vez, su voz quebrándose con cada repetición desesperada. Marco se puso rígido, su instinto de protección en alerta máxima. Es un perturbador habitual. Santidad, dijo en voz baja, casi un susurro.
Ha estado apareciendo aquí durante meses. Normalmente dejamos que la policía de la ciudad se encargue de él. 2 agentes de la policía italiana ya se acercaban con paso decidido al hombre. Uno hablando por su radio. El otro gesticulando enérgicamente para que se callara. El coche está justo a la vuelta de la esquina, recordó Antonio nerviosamente, su rostro pálido. Tenemos una ruta segura planeada para evitar precisamente estas situaciones. Pero León no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en el hombre. Vio cómo la multitud fluía a su alrededor como un río que evita una piedra en su cauce. Nadie se detenía. Nadie hacía contacto visual. Era invisible en su sufrimiento. ¿Cuál es su nombre?, preguntó León, su voz tranquila contrastando con la escena. Marco pareció sorprendido por la pregunta. No lo sé, Santidad, no es información que tengamos. Los ojos de León no se apartaron de la figura arrodillada sobre las frías piedras. Entonces debemos averiguarlo, dijo, y dio un paso firme hacia adelante. Inmediatamente, los guardias se movieron para interceptarlo, formando una barrera humana. El hombre es inestable. Santo Padre, dijo Marco con firmeza, su voz sin ocultar la preocupación. Recomendamos encarecidamente no acercarse. Los teléfonos móviles ya estaban fuera, grabando la escena. La repentina desviación del protocolo había captado la atención de todos. Los turistas grababan, susurrando entre ellos. Una periodista local, que casualmente se encontraba allí, levantó su micrófono instintivamente. Hay un camino más discreto. Santidad, dijo Marco nuevamente, señalando un corredor sombreado a la izquierda. Una vía de escape. Pero León se giró y encontró los ojos de su guardia. Su mirada gentil, pero inquebrantable. Marco, nuestro Señor Jesucristo rara vez elegía el camino discreto cuando se enfrentaba al sufrimiento humano. Y con esas palabras, que resonaron con la autoridad del Evangelio, avanzó, la luz del sol capturando los bordes de su sotana como fuego sobre el lino blanco. Marco y los demás lo siguieron, resignados pero alertas, sus ojos escaneando cada rostro, las radios crepitando con órdenes y contramedidas. Un policía intentó de nuevo detener al hombre que gritaba, con más autoridad esta vez. Este es un lugar sagrado. Debe dejar de gritar y marcharse. El hombre ni siquiera pareció escucharlo. Estaba meciéndose de un lado a otro sobre sus rodillas, los ojos fuertemente cerrados, sumido en su propio infierno. Piedad, Dios. Por favor, ten piedad de mí. El Papa se acercó. Los oficiales se hicieron a un lado con vacilación, su postura endureciéndose al reconocer quién venía hacia ellos. Algunos turistas jadearon audiblemente, incrédulos. Las cámaras disparaban ráfagas de fotos. Santo Padre, tartamudeó un oficial, desconcertado, pero León simplemente levantó una mano en señal de reconocimiento, su atención nunca abandonando al hombre frente a él. Cuanto más se acercaba, más clara se volvía la condición desesperada del hombre. Su ropa se adhería a su delgado cuerpo como una segunda piel. Sus manos temblaban incontrolablemente, sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto o la falta de sueño. Un empresario con un traje impecable pasó por allí, murmurando por lo bajo con desprecio. Todos los días este loco aquí montando un espectáculo. El Papa se arrodilló, se puso a la altura del hombre, sobre las mismas piedras frías e indiferentes de la plaza. «Has pedido piedad», dijo León suavemente.
Su voz un bálsamo en medio del tumulto. Estoy escuchando. El hombre se congeló, con los ojos aún cerrados. Lentamente los abrió. Por un momento, pareció profundamente confundido, como si no estuviera seguro de si esto era una visión, una alucinación producto de su desesperación. Sus ojos se movieron entre el rostro sereno del Papa y el tenso equipo de seguridad detrás de él. «Tú eres», susurró con voz ronca, apenas un hilo de sonido. «Tú eres el nuevo Papa». León asintió con suavidad, una compasión infinita en su mirada. «Lo soy. Mi nombre es León. ¿Cuál es el tuyo?» El hombre dudó, como si su nombre fuera un tesoro olvidado o una carga demasiado pesada. Su voz, de repente frágil, apenas se elevó por encima de un susurro. «Me llaman Carlo». León repitió el nombre con una calidez que pareció envolver al hombre. «Carlo». Y luego, mientras las cámaras disparaban sin cesar y el mundo observaba a través de 1000 pantallas, el Papa León XIV hizo algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. No dio una bendición apresurada. No ofreció una moneda. Se quedó, preguntó, y lo más importante, escuchó. Y en ese momento, en una mañana que no estaba marcada en ningún calendario, no planeada en ningún itinerario oficial, una historia diferente, una historia de humanidad y gracia, comenzó a desplegarse silenciosamente sobre las piedras de San Pedro. En la plaza, entre la muchedumbre que ahora observaba con una mezcla de asombro y curiosidad casi reverencial, estaba Sofía, una periodista freelance con el cabello rizado y rebelde recogido en un moño desordenado. Había venido a la plaza para grabar un segmento rutinario sobre el turismo religioso, buscando desesperadamente algo que pudiera destacar en un mercado saturado de noticias vaticanas. Pero al ver al Papa caminando sin la escolta habitual, su instinto periodístico se encendió como una bengala. «¿Qué está haciendo?», murmuró para sí misma, ajustando su cámara con manos expertas para capturar cada movimiento. «Esto no es normal. Es un truco publicitario bien orquestado. ¿Una estrategia para las cámaras?». Sin embargo, mientras seguía grabando, notó algo en los ojos de León. Una ausencia total de cálculo. Solo una determinación tranquila y profunda. Sofía no era una persona religiosa. Se consideraba más bien cínica, pero sabía reconocer una historia auténtica cuando la veía. Esto no era un montaje, era algo más. Algo que aún no podía nombrar pero que la estremecía. Cerca de la fuente Bernini, Luca, un niño de 9 años con una mochila que le colgaba floja de un hombro, apretaba con fuerza la mano de su madre. Sus ojos brillaban de pura curiosidad mientras observaba al hombre de blanco. «Mamá, ¿es realmente el Papa?», preguntó, su voz llena de la maravilla infantil que lo ve todo por primera vez. «¿Por qué no está en un coche grande y negro como en la tele?». Su madre, una mujer de mediana edad con una bufanda de colores vivos que contrastaba con la solemnidad del lugar, sonrió con ternura. «Tal vez quiere estar más cerca de la gente. Luca, a veces los líderes hacen cosas inesperadas para mostrar que son como nosotros». Luca frunció el ceño, no del todo convencido por la explicación, pero no apartó la vista ni un instante. Cuando el grito desgarrador de Carlo resonó en la plaza, Luca se puso de puntillas para ver mejor por encima de las cabezas. «¿Quién es ese hombre, mamá? ¿Por qué está gritando así?». Su madre vaciló un momento, buscando las palabras adecuadas. «Tal vez está pidiendo ayuda con mucha fuerza». «Cariño,
dijo finalmente, y tal vez, solo tal vez, el Papa lo ha escuchado de verdad. Mientras tanto, Antonio caminaba unos pasos detrás de León, su carpeta apretada contra el pecho como si fuera un escudo protector. Nunca, en sus años de servicio, había servido a un papa que ignorara el protocolo con tanta naturalidad y convicción. Su mente corría a 1000 por hora, calculando frenéticamente cómo explicar este desvío no programado al equipo de seguridad, a los organizadores del hospital infantil, al mundo entero que esperaba que el Papa siguiera un guión preestablecido. Pero León parecía completamente ajeno a estas preocupaciones terrenales. Sus pasos eran firmes, su rostro sereno, como si cada grito de Carlo fuera una llamada personal que lo atraía más cerca, hacia el epicentro del dolor. La plaza misma parecía contener el aliento. Las palomas, asustadas por el repentino silencio, alzaron el vuelo en una bandada ruidosa, sus alas batiendo contra el aire matutino. Los peregrinos dejaron de rezar sus rosarios, sus cuentas inmóviles entre los dedos. Los vendedores ambulantes detuvieron sus charlas y regateos. Incluso los escépticos, aquellos que habían venido solo por las fotos o por cumplir con una tradición familiar, se quedaron quietos, expectantes. Había algo en la escena que trascendía lo ordinario, un papa arrodillado ante un mendigo. Un acto que desafiaba toda expectativa, toda jerarquía. Sofía, todavía grabando, sintió un nudo formándose en su estómago. Una emoción extraña que no lograba identificar. Esto no es solo una noticia de impacto, pensó con una certeza creciente. Esto es algo más profundo, algo que va más allá de los titulares. Pero no podía precisar qué era exactamente. Su escepticismo profesional luchaba con la emoción cruda que comenzaba a crecer en su interior. ¿Era genuino o era solo un gesto magistralmente calculado para las cámaras del mundo? Decidió seguir grabando, dejando que las imágenes hablaran por sí mismas, que contaran la historia sin filtros. Luca, por su parte, no albergaba tales dudas. Sus ojos infantiles brillaban de admiración mientras veía al Papa hablar con el hombre arrodillado. Mamá, el Papa puede ayudar a cualquiera, incluso a alguien que grita así de feo. Su madre apretó su mano con más fuerza. Creo que eso es exactamente lo que está intentando hacer. Pequeño mío, escuchar y ayudar. Carlo, mientras tanto, seguía mirando al Papa, sus manos temblando violentamente mientras intentaba procesar la irrealidad de lo que estaba sucediendo. Nadie le había preguntado su nombre en meses, tal vez años. La mayoría de las personas no querían saberlo, querían que desapareciera, que se callara, que no ensuciara la belleza de la plaza. He hecho cosas terribles. Santidad, susurró Carlo, sus dedos nudosos apretando con fuerza la tela rota de sus pantalones. Una parte de él quería mentir, cambiar de tema, escapar de la vulnerabilidad repentina que lo invadía. Pero el Papa lo miraba, no como una celebridad distante, no como un político calculador, sino como un hombre que realmente, sinceramente, quería saber. Cuéntame, Carlo, repitió León, su voz suave pero firme, como un ancla en medio de la tormenta interior del hombre. Quiero entender, no los titulares que pudieron haber salido, no los rumores de la calle. Quiero escuchar tu corazón, lo que realmente te aflige. Carlo tragó saliva con dificultad, sus labios agrietados temblando visiblemente. Nadie le había pedido eso antes.
no de esta manera tan directa y compasiva. Durante años había sido solo un grito anónimo en la plaza, un hombre al que la gente evitaba con la mirada, un problema que la policía resolvía con un empujón o una advertencia severa. Pero ahora, frente a él, arrodillado en el polvo del mismo suelo que él pisaba, estaba el Papa, esperando, escuchando. No sé por dónde empezar. Santidad, murmuró Carlo, su voz apenas un susurro ahogado por la emoción. Empieza por donde duele más. Carlo, dijo León con una sabiduría sencilla y profunda. Siempre es un buen lugar para comenzar a sanar. En la multitud, Sofía, la periodista, seguía grabando, aunque su cámara temblaba ligeramente en sus manos. Había venido buscando una historia, algo que vendiera titulares, que le diera un impulso a su carrera, pero esto era más grande, más crudo, más humano. No podía apartar los ojos de Carlo, de la forma en que sus hombros se encorvaban bajo un peso invisible. El peso de años de sufrimiento. Esto no es un montaje, pensó con una convicción que la sorprendió, y por primera vez en muchos años, sintió una punzada de algo que se parecía remotamente a la fe. Aunque no estaba lista para admitirlo ni siquiera ante sí misma, ajustó el lente de su cámara, capturando el rostro demacrado de Carlo, sus ojos enrojecidos, su boca temblorosa, pero también notó algo más en el rabillo del ojo, una mujer al borde de la multitud, con el cabello oscuro y lacio recogido en un moño apretado, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Sus ojos estaban fijos en Carlo, no con la curiosidad del resto, sino con una mezcla indescifrable de miedo y rabia contenida. Sofía no lo sabía en ese momento, pero esa mujer era Francesca, la cajera de la pequeña tienda de alimentos que Carlo había robado años atrás. En su desesperación, cerca de la fuente, Luca, el niño de 9 años, seguía observando la escena con la boca entreabierta, sus pequeños dedos apretando con fuerza la mano de su madre. «Mamá, ¿por qué el Papa está hablando tanto tiempo con ese hombre?», preguntó, su voz llena de asombro infantil. Su madre, con la bufanda de colores ondeando suavemente en la brisa matutina, dudó un instante antes de responder. «Creo que está tratando de ayudar a alguien que está muy herido por dentro. Luca, no con sangre que se ve, sino con algo que duele en el corazón y no se cura fácil». Luca frunció el ceño, no del todo seguro de entender esas heridas invisibles, pero no apartó la mirada. Carlo respiró hondo, sus manos todavía temblando como hojas en el viento. «Tenía una esposa», comenzó, su voz quebrándose con la primera palabra. «María, era fuerte, terca como una mula. Me hizo pedirle salir 7 veces antes de que aceptara tomar un simple café conmigo. Decía que un hombre que se rendía fácilmente no valía su tiempo». Una débil, casi imperceptible sonrisa cruzó su rostro curtido por el sol y la intemperie, pero se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. «Teníamos un hijo, Paulo. Tenía 7 años cuando todo se derrumbó, cuando la vida nos golpeó sin piedad. Él amaba construir cosas. Con bloques, con legos, cualquier cosa que pudiera apilar y transformar. Decía que quería ser arquitecto, construir casas para todos». Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaban por no caer. María lo llamaba nuestro pequeño planificador. Organizaba sus juguetes en filas perfectas, sus libros de colorear por tonos, como un pequeño bibliotecario.
Ella le cantaba canciones antiguas, las que su abuela le había enseñado, melodías que hablaban de esperanza y tiempos mejores. León escuchaba sin interrumpir, sus manos descansando sobre sus rodillas, su rostro sereno pero lleno de una compasión palpable. La multitud, ahora más grande y compacta, se inclinaba hacia adelante instintivamente, atrapada en la cruda confesión de Carlo. Pero Francesca, al borde del grupo, apretó los labios con fuerza, sus manos apretándose más contra su pecho, como si intentara contener una tormenta interior. Recordaba a Carlo, sí, pero no como el hombre roto y vulnerable que ahora hablaba con el Papa. Lo recordaba como la figura desesperada y amenazante que irrumpió en su tienda aquella noche fatídica, rompiendo el cristal de la puerta, gritando palabras incoherentes mientras ella se escondía, aterrorizada, detrás del mostrador. Aquella noche la había perseguido durante años en sus pesadillas, en el sonido de cada puerta que crujía en la oscuridad. Y ahora aquí estaba él, este hombre, hablando con el sumo pontífice como si su dolor pudiera borrar el daño que había causado, el miedo que había sembrado. No es justo, murmuró para sí misma, con amargura, pero no se movió. Algo la mantenía allí, mirando, escuchando a regañadientes. María se enfermó gravemente, continuó Carlo, su voz más baja ahora, casi un susurro ahogado. Cáncer, un cáncer agresivo. Al principio pensé que lo superaríamos. Todos decían que había que ser fuerte, positivo, mantener la fe, así que lo fui. Tomé turnos nocturnos en cualquier trabajo que encontraba. La bañaba con ternura cuando ella ya no podía levantarse de la cama. Le leía sus pasajes favoritos de la Biblia incluso cuando no creía que pudiera oírme, solo para que sintiera mi presencia. Recé todas las noches, santidad, hasta que mis rodillas dolieron y mi voz se quebró. Hizo una pausa, sus dedos nudosos apretando con fuerza la tela raída de su chaqueta. Pero el poco dinero que teníamos se acabó como agua entre los dedos. Luego perdí mi trabajo. Dijeron que necesitaban a alguien sin obligaciones externas apremiantes, como si cuidar a tu esposa moribunda fuera un pasatiempo opcional, una distracción. León inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos reflejando una profunda tristeza. Lo intenté todo. Santidad, se lo juro, dijo Carlo, la desesperación tiñendo su voz. Cada programa de ayuda social, cada organización de caridad, cada banco de alimentos. Caminé por toda Roma con unos zapatos que se deshacían a cada paso solo para hacer fila en lugares que, la mayoría de las veces, no tenían nada que ofrecer. Los medicamentos de María costaban una fortuna, más de lo que nos quedaba en nuestros míseros ahorros. Un día, el comedor comunitario al que solía ir cerró temprano por falta de donaciones y volví a casa con las manos vacías, con el estómago encogido de hambre y vergüenza. Esa noche sostuve la mano fría de María y lloré en silencio para no despertarla. Paulo dormía en una estera en el suelo junto a la cama. Se despertó a medianoche, hambriento, pidiendo algo de comer. Un murmullo de conmoción recorrió la multitud. Algunos bajaron la cabeza, otros se persignaron con fervor. Incluso los que antes habían murmurado críticas o juicios, ahora escuchaban en un silencio solemne, casi reverente. Sofía, detrás de su cámara, sintió un nudo apretado en la garganta. Esto no es solo una historia impactante, pensó, es una vida entera desmoronándose. Luca, todavía de puntillas junto a su madre,
Susurró con tristeza: «Mamá, ese hombre no tenía comida para su hijo. Por eso está tan triste y grita tanto». Carlo continuó, su voz casi desaparecida, rota por el dolor. A la mañana siguiente, pasé por el mercado de Martelli. Cerca de casa, vi un pan fresco, un poco de queso, una botella del medicamento exacto que María necesitaba con urgencia para aliviar sus dolores. Todo estaba allí, justo detrás del cristal de la vitrina, al alcance de la mano. Me quedé parado mucho tiempo, luchando conmigo mismo. Miró a León, los ojos inyectados en sangre, suplicantes. Me dije a mí mismo que volvería a pagar en cuanto pudiera, que robaría solo esa vez, que Dios lo entendería. No estaba robando porque quisiera santidad, estaba robando porque no podía soportar ver a mi hijo pedir desayuno otra vez con lágrimas en los ojos mientras su madre tosía sangre en la habitación de al lado. Francesca, en la multitud, dio un paso atrás involuntariamente. Su respiración agitada, nadie lo notó, excepto Sofía, cuya cámara profesional captó el sutil movimiento y la expresión de angustia en el rostro de la mujer. Francesca apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos. Recordaba vívidamente esa noche, el estruendo del cristal roto, el pan cayendo al suelo, el terror absoluto que la paralizó detrás del mostrador. Pero también recordaba, con una claridad que ahora la perturbaba, los ojos de Carlo no estaban llenos de malicia o de vicio, sino de un pánico animal, de una desesperación insondable. Por primera vez en todos esos años, se preguntó si había más en su historia, aunque la rabia y el resentimiento aún ardían con fuerza en su pecho. ¿Qué pasó después, Carlo?, preguntó León, su voz un bálsamo suave en medio de la tormenta de recuerdos. La alarma sonó antes de que pudiera salir de la tienda, dijo Carlo, su voz temblando. La policía me derribó en la calle, delante de todos. Para la tarde, mi cara estaba en los periódicos locales. Me llevaron detenido delante de mi hijo, que lloraba sin entender, delante de María, que me miró con una tristeza que nunca olvidaré. Sus manos temblaron violentamente. 6 meses en prisión. Ella murió en el 3er mes. Lo dijo sin drama, sin aspavientos, pero la simplicidad brutal de la frase resonó en la plaza como un trueno. No estuve allí cuando murió, susurró, la culpa ahogándolo. No estaba sosteniendo su mano, como le había prometido. Paulo tenía solo 7 años y vio a su madre morir, preguntándose por qué su padre no regresaba, por qué lo había abandonado. León permaneció en silencio, sus ojos llenos de un duelo compartido, no de juicio. La multitud estaba inmóvil, sobrecogida. Algunos lloraban en silencio, otros se cubrían la boca con la mano, horrorizados. Francesca, sin embargo, dio otro paso atrás, su rostro pálido como la cera. No podía soportar escuchar más. Pero tampoco podía irse. Algo en la voz rota de Carlo, en la forma en que hablaba de su esposa y su hijo, la hacía cuestionarse todo lo que había creído. ¿Era realmente el mismo hombre que había destrozado su sentido de seguridad aquella noche? ¿O era alguien más? ¿Alguien que había sido aplastado sin piedad por las circunstancias de la vida? Cuando salí de la cárcel, dijo Carlo, continuando su doloroso relato, fui directamente a la casa de mi cuñada, la hermana de María. Paulo ni siquiera me miró. Ella me dijo que los había abandonado a ambos, que mi estúpido robo solo había empeorado todo,
que María murió gritando mi nombre y yo no estaba allí por mi culpa. Por mi delito. Intenté explicarme, justificarme, pero ¿cómo explicas robar? Incluso si crees que es por amor, por desesperación. Todo lo que ellos veían era un criminal, un ex convicto. ¿Y tú, Carlo?, preguntó León con una suavidad que penetraba hasta el alma. ¿Qué veías tú cuando te mirabas al espejo? Carlo hizo una larga pausa, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Un fracaso. Santidad, susurró finalmente, su voz completamente rota. Un completo y absoluto fracaso. No solo perdí a María, perdí la confianza de Paulo. Perdí el derecho a ser su padre, a llamarme así. Así que vine aquí, a esta plaza, y he estado aquí desde entonces. Todos los días, en el mismo lugar, con la misma oración desesperada en mis labios, piedad. Un hombre en la multitud alzó la voz. No con crueldad, pero sí con una firmeza que denotaba juicio. Muchos enfrentan dificultades sin necesidad de romper la ley. Hay otras formas. León se giró lentamente hacia él. Su expresión serena no cambió ni un ápice. «Qué afortunados son aquellos», dijo suavemente, pero con una autoridad que silenció cualquier otra posible interrupción. Nunca haber sido puestos a prueba más allá de lo que sus fuerzas podían soportar. La desesperación, amigo mío, puede nublar el juicio del hombre más honrado. El hombre no dijo nada más. Bajando la mirada, León volvió a Carlo. ¿Por qué elegiste un mercado, Carlo? ¿Y no otra cosa?, preguntó. Una pregunta aparentemente simple pero cargada de significado. La pregunta pareció sorprender a Carlo. Nadie me lo había preguntado antes de esa manera. Santidad, dijo lentamente, como si escuchara la pregunta por primera vez. Procesándola, tragó saliva. Robé comida, admitió con una vergüenza que lo consumía. Pan, algo de queso. Y esa medicina para el dolor. Porque mi esposa María tenía cáncer. Un cáncer terminal. Y no teníamos ningún tipo de seguro médico. Perdí mi trabajo cuando comencé a cuidarla a tiempo completo. Nuestros pocos ahorros desaparecieron como humo. Lo intenté todo. Cada organización de caridad. Cada comedor social. Rogué a mi antiguo jefe. Nada. Mi hijo Paulo tenía 7 años. Santidad. Y no había comido decentemente en 2 días. María estaba sufriendo terriblemente. Le juro por lo más sagrado que no sabía qué más hacer. Su voz se quebró por completo. Nunca había robado nada en mi vida antes de esa fatídica noche. Una mujer cerca del frente jadeó con acento agudo suavemente, llevándose una mano al pecho. Un sacerdote que observaba la escena inclinó la cabeza, visiblemente conmovido. Francesca, ahora temblando de pies a cabeza, cerró los ojos con fuerza. Las palabras de Carlo eran como un espejo, reflejando no solo su inmenso dolor, sino también, de alguna manera extraña, el de ella. Había odiado a este hombre durante años con todas sus fuerzas, pero ahora, escuchándolo, sintiendo la crudeza de su desesperación, algo nuevo comenzaba a surgir en su interior. No era perdón, aún no, ni mucho menos, pero sí una pequeña grieta en su armadura de rabia y resentimiento. León permaneció junto a Carlo, su mano descansando ligeramente en el hombro tembloroso del hombre, un gesto de consuelo y apoyo. Dices que Dios no ha respondido a tus gritos, dijo con una voz llena de compasión, pero sigues viniendo aquí cada día, sigues gritando tu dolor al cielo. Eso es fe, Carlo.
aunque no lo creas. Es la clase de fe desesperada que, como dice la Escritura, puede mover montañas. La fe que sin duda mueve el cielo. Por primera vez en 2 largos y amargos años, Carlos sintió que alguien lo escuchaba de verdad, no como un pecador irredento, no como un problema social, sino como un ser humano sufriente. Las lágrimas rodaron por su rostro curtido, no frenéticas y descontroladas como antes, sino lentas, casi sagradas, lágrimas de un dolor reconocido. La plaza estaba en un silencio absoluto, pero no era un silencio vacío, era el silencio de los corazones que escuchan, que empatizan, que se conmueven. Entonces, una voz nueva, algo insegura pero clara, se alzó desde el borde de la creciente multitud. «Santidad», dijo un hombre mayor, vestido con una sotana negra impecable, acercándose con cautela. Era el padre Mateo, un consejero de confianza del Vaticano, conocido por su devoción al protocolo y al orden establecido. Con todo el debido respeto. «Santidad, el equipo de seguridad insiste encarecidamente en que regresemos al itinerario programado. Esta situación está atrayendo demasiada atención no deseada». Sus ojos se movieron fugazmente hacia Carlo, no con desprecio, sino con una evidente cautela y preocupación. León se puso de pie lentamente, sacudiéndose con dignidad el polvo de su sotana blanca. «La atención no es el problema, mi querido Mateo», dijo con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «La indiferencia, esa sí que lo es». Se giró hacia la multitud, su voz elevándose ligeramente para que todos pudieran oírlo. «Este hombre, Carlo, ha gritado por Dios todos los días en esta plaza, y la mayoría de nosotros, me incluyo, hemos pasado de largo, quizás con una oración apresurada, quizás con incomodidad. Hoy nos detenemos, escuchamos, porque cuando nuestro Señor Jesucristo escuchó el grito del leproso al borde del camino, no cruzó la calle para evitarlo, extendió la mano y lo tocó». Mateo inclinó la cabeza en señal de respeto, pero su rostro seguía tenso. Preocupado, había servido bajo varios papas y, aunque admiraba profundamente la inmensa compasión de León, temía las impredecibles consecuencias de este acto espontáneo y sin precedentes. «Entiendo su punto, Santidad», dijo con deferencia. «Pero la prensa, las multitudes, esto podría complicarse mucho, salirse de control». «Que se complique entonces», replicó León, su voz firme pero no áspera, con un destello de convicción en sus ojos. «El Evangelio nunca nos prometió simplicidad, Mateo, sino verdad y amor, y a veces eso es complicado». Sofía, la periodista, todavía grabando cada palabra, cada gesto, sintió que su escepticismo comenzaba a resquebrajarse seriamente. «Este hombre no está actuando», pensó con una certeza que la invadía. «Realmente lo cree, vive lo que predica». Pero mientras enfocaba su cámara en el rostro del Papa, notó a Francesca nuevamente. La mujer había dado un paso adelante, sus ojos fijos en Carlo, su rostro una compleja mezcla de dolor, confusión y una incipiente resolución. Sofía no sabía quién era, pero algo en su postura, en la intensidad de su mirada, le dijo que esta mujer tenía una historia que contar, una pieza importante de este inesperado rompecabezas humano. León se volvió hacia Carlo, ayudándolo con ternura a ponerse de pie. «Ven, Carlo», dijo, su voz ahora llena de una invitación cálida. «Comerás algo caliente».
Descansarás en un lugar digno. Y luego hablaremos más. Con calma. Carlo, temblando de pies a cabeza, se puso de pie con dificultad. Sus piernas débiles después de años de dormir en el suelo frío y de una alimentación precaria. Miró a León, todavía inseguro de si todo aquello era real o un sueño febril. ¿Por qué yo, Santidad?, preguntó, su voz apenas audible, cargada de incredulidad. ¿Por qué se fija en alguien como yo? Porque gritaste, Carlo, dijo León, con una sonrisa que iluminó su rostro. Porque tu corazón clamó, y el cielo, créeme, nunca ignora un grito que brota del corazón. Mientras caminaban juntos, el Papa y el hombre sin hogar, hacia una discreta entrada lateral del Vaticano, la multitud se abrió espontáneamente. No por mandato de la seguridad, sino por una reverencia silenciosa y palpable. Antonio seguía detrás, su carpeta con la agenda oficial ahora completamente olvidada, colgando inútil de su mano. Marco, el guardia, todavía alerta y profesional, murmuraba órdenes en su radio, pero incluso él, un hombre curtido en 1000 situaciones de riesgo, parecía visiblemente conmovido por la escena. Luca, desde la fuente, aplaudió espontáneamente, un gesto puro e infantil que hizo reír a su madre entre lágrimas. «Ese es el Papa de verdad», exclamó el niño, como si necesitara convencerse a sí mismo de la maravilla que acababa de presenciar. Pero Francesca no se movió. Se quedó allí, inmóvil, mirando la espalda de Carlo mientras desaparecía junto al Papa por la puerta del Vaticano. Sus manos temblaban, no de rabia ahora, sino de una profunda confusión y una incipiente conmoción. Había venido a la plaza por pura casualidad, atraída por el bullicio inusual, pero ahora sentía que algo dentro de ella, algo duro y antiguo, se había roto, se había resquebrajado, no estaba lista para perdonar. El dolor y el miedo eran aún demasiado recientes en su memoria, pero tampoco podía odiar como antes. Con aquella certeza ciega, dio un paso atrás, y luego otro, y se perdió lentamente en la multitud, su corazón latiendo con fuerza, lleno de preguntas que aún no podía responder, preguntas que la acompañarían durante mucho tiempo. Más tarde ese día, dentro de la austera pero acogedora residencia vaticana de Santa Marta, Carlo se encontró sentado en una pequeña cocina que olía a pan recién horneado y a una reconfortante sopa de lentejas. Una monja llamada Marta, de manos fuertes y encallecidas por el trabajo, y una sonrisa franca y directa, le había dado ropa limpia y un cuenco humeante de sopa. «Come, hijo», dijo sin ceremonias, con una naturalidad que desarmaba. «Aquí no hay preguntas, solo alimento para el cuerpo y, si Dios quiere, para el alma». Carlo, todavía aturdido por la rapidez de los acontecimientos, tomó una cucharada de la sopa caliente. El calor del caldo lo reconfortó de una manera que no había sentido en años. Una calidez que iba más allá de lo físico. Frente a él, León estaba sentado, sin la solemnidad de la sotana papal ahora, solo con una camisa blanca sencilla, como un amigo, no como un pontífice distante. «Gracias, Santidad», murmuró Carlo, su voz todavía frágil, pero con un nuevo matiz de gratitud. «No merezco esto, de verdad que no, nadie merece la misericordia». «Carlo», dijo León, sonriendo con genuina calidez, «por eso mismo se llama misericordia. Es un don gratuito». Carlo bajó la mirada al cuenco de sopa, removiendo el contenido con la cuchara.
surgí gritado tanto tiempo en esa plaza. Dijo con un hilo de voz. Llegué a pensar que Dios me había olvidado por completo. Que era sordo a mis lamentos. León negó con la cabeza suavemente. No te olvidó, Carlo. Solo estaba esperando el momento oportuno para que tú también escucharas su respuesta. Que a veces llega de las formas más inesperadas. Hizo una pausa, mirando hacia la hermana Marta que trasteaba en la cocina. Marta, aquí presente, necesita ayuda en su panadería. Es un trabajo humilde pero honrado. ¿Te gustaría intentarlo, Carlo? Carlo parpadeó, la sorpresa dibujada en su rostro. Yo no sé nada de hacer pan. Santidad, aprenderás, hijo, aprenderás, dijo Marta desde el otro lado de la cocina, amasando una gran bola de masa con una fuerza y destreza impresionantes. Si puedes gritar con tanta fuerza como lo hacías en la plaza, puedes amasar pan, no es tan diferente, créeme, ambos requieren pasión y entrega. León rió suavemente ante la ocurrencia de la monja. Empieza mañana mismo, Carlo, un paso a la vez. La reconstrucción de una vida siempre comienza con un pequeño paso. Esa noche, mientras Carlo se acostaba en una cama limpia y cálida por primera vez en años, pensó en María, en su sonrisa, en su fuerza, pensó en Paulo, en sus pequeñas manos construyendo sueños. Pensó en la tienda que había roto, en el miedo que debió sentir Francesca, pero también pensó en la plaza, en el Papa que se arrodilló a su lado, en la inesperada posibilidad de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad. Encendió una pequeña vela que encontró junto a su cama, no para pedir piedad esta vez, sino para dar gracias, una oración silenciosa y humilde. Y en algún lugar, en la oscuridad de la vasta ciudad de Roma, Francesca caminaba sola, el eco de las palabras de Carlo resonando insistentemente en su mente. Mientras Sofía, la periodista, revisaba su grabación una y otra vez, sabiendo con una certeza absoluta que había capturado algo que cambiaría no solo su carrera, sino tal vez, solo tal vez, su vida. El aroma embriagador del pan recién horneado llenaba cada rincón de la pequeña panadería de la hermana Marta. Un refugio cálido y acogedor enclavado entre una floristería colorida y una tabaquería de aspecto antiguo en una calle tranquila y adoquinada de Roma. Las ventanas estaban empañadas por el calor de los hornos y el alegre tintineo de la campana sobre la puerta anunciaba la llegada de los primeros clientes del día. Madrugadores en busca de su sustento diario. Carlo, con un delantal generosamente cubierto de harina, trabajaba en silencio, amasando la masa con movimientos que, aunque aún un poco torpes y faltos de práctica, comenzaban a sentirse naturales, casi instintivos. Había pasado una semana desde que el Papa León XIV lo llevó a esta cocina sencilla. Desde que dejó de ser solo un grito anónimo en la plaza de San Pedro para convertirse en un hombre con un propósito. Aunque fuera pequeño y humilde, cada día, al amasar, cortar y hornear, sentía que una parte de sí mismo, una parte que había estado enterrada bajo años de culpa, vergüenza y desesperación, comenzaba a resurgir lentamente, como una semilla que finalmente encuentra la luz. Marta, con sus manos fuertes y sus ojos agudos, ahora suavizados por años de madrugones y trabajo constante, lo observaba desde el mostrador mientras despachaba a un cliente. «Estás mejorando, Carlo», dijo una vez que estuvo sola, limpiándose la harina de los dedos con un trapo. «Pero no dejes que el pan suba tanto la próxima vez antes de meterlo al horno».
Se quema por fuera y queda crudo por dentro si lo olvidas. Carlo asintió con diligencia, sonriendo tímidamente, una sonrisa que aún se sentía nueva en su rostro. Lo intentaré, hermana Marta. Gracias. Ella gruñó de una manera que podría haber parecido brusca, pero había un destello inconfundible de aprobación en su mirada penetrante. No era de las que regalaban elogios fácilmente, pero Carlo sabía que su presencia continuada en la panadería significaba algo. Marta no solo le había dado un trabajo, le había dado un lugar donde pertenecer. Una rutina, una dignidad. Afuera, la ciudad despertaba lentamente a la vida. Los peregrinos, con sus mochilas y sus mapas, se dirigían con paso devoto hacia la basílica. Los vendedores ambulantes montaban sus puestos con la habilidad de años de práctica. Y los niños corrían por las calles adoquinadas, sus risas cristalinas mezclándose con el canto solemne de las campanas de las iglesias cercanas. Carlo, mientras colocaba con cuidado una bandeja de panes dorados en el horno caliente, pensó en Paulo. Estaría en la escuela ahora. Todavía construiría torres con bloques. Soñando con ser arquitecto como cuando era pequeño, la imagen de su hijo, con el cabello castaño rebelde de María y esos ojos grandes y curiosos que lo interrogaban todo, lo perseguía constantemente, pero ya no era solo dolor lo que sentía al recordarlo. Había una chispa de esperanza, frágil pero real, como una pequeña llama en la oscuridad. Esa tarde, mientras limpiaba el mostrador después del ajetreo del mediodía, la campana de la puerta sonó con alegría. Entró una mujer joven con el cabello recogido en una trenza sencilla y una sonrisa cansada pero amable. Era Ana, una voluntaria del comedor comunitario cercano, un lugar al que Carlo había comenzado a llevar los panes sobrantes al final de cada turno. Una iniciativa que surgió de su propio corazón agradecido. Carlo, dijo Ana, apoyándose con familiaridad en el mostrador. Los niños en el comedor no paran de hablar del hombre del pan mágico. Creo que tienes un club de fans en crecimiento. Carlo rió, un sonido gutural y un poco oxidado, algo que aún le sorprendía poder hacer con tanta naturalidad. Solo hago lo que la hermana Marta me dice, respondió, encogiéndose de hombros con modestia. Ana negó con la cabeza, su sonrisa ampliándose. Es mucho más que eso. Carlo, ayer una niña pequeña guardó un panecillo entero para dárselo a su hermano pequeño, que estaba enfermo. Dijo que era el mejor pan que había probado en su vida. Eso es gracias a ti. A tus manos. Las palabras de Ana lo golpearon suavemente, como una brisa cálida que mueve las hojas caídas de un árbol. Carlo bajó la mirada, sus manos deteniéndose sobre el trapo que sostenía, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. No estoy acostumbrado a que la gente me agradezca por nada, admitió en voz baja. Ana inclinó la cabeza con comprensión. Pues ve acostumbrándote, Carlo, lo que haces importa, y mucho. Antes de irse, dejó una pequeña bolsa de tela llena de manzanas rojas y brillantes del huerto del comedor. Para la hermana Marta, dijo, guiñando un ojo con picardía. Y tal vez una para ti también, si te portas bien. Esa noche, Carlo llevó 2 cestas rebosantes de pan al comedor comunitario. El lugar estaba lleno de vida. Un contraste maravilloso con el silencio de la calle, el olor reconfortante a sopa de verduras casera. Las risas contagiosas de los niños jugando. Las voces animadas de los voluntarios que servían platos humeantes con una sonrisa.
Mientras colocaba las cestas en la cocina, notó a un hombre sentado en un rincón oscuro, con el cabello gris y desaliñado, las manos huesudas apretando un cuenco vacío. Era Domenico, otro hombre sin hogar que Carlo había visto a menudo en la plaza semanas atrás, murmurando oraciones similares a las suyas, con la misma desesperación en los ojos. Sus miradas se encontraron por un instante y Domenico levantó una mano en un saludo silencioso y tímido. Carlo se acercó, ofreciéndole un panecillo aún tibio, recién sacado del horno. «Toma, amigo», dijo simplemente. Domenico lo aceptó con gratitud, sus dedos temblando ligeramente al rozar la corteza crujiente. «Gracias», murmuró con voz áspera. «No muchos se detienen a ofrecer algo. No soy mejor que tú, compañero», dijo Carlo, sentándose a su lado en el banco de madera. «Yo también gritaba desesperado en esa misma plaza no hace mucho». Domenico lo miró, la curiosidad brillando en sus ojos cansados. «Tú eres el hombre del Papa, ¿verdad? El que se arrodilló con él. El que salió en las noticias». Carlo asintió, sintiéndose un poco incómodo con esa repentina atención. «Solo soy Carlo, nada más». Domenico tomó un bocado del pan, masticando lentamente, saboreándolo. «Perdí a mi hijo hace 20 años», dijo de repente, su voz baja, casi inaudible. «Un accidente estúpido. Yo no estuve allí cuando más me necesitaba. Creo que por eso sigo viniendo a la plaza todos los días. Pienso que si me quedo cerca de la iglesia, cerca de Dios, Él me notará, me perdonará». Carlos sintió un nudo apretado en el pecho, una punzada de dolor compartido. «Sé cómo se siente eso, amigo», dijo con sinceridad. «Pero alguien muy sabio me dijo hace poco que Dios no solo vive en la basílica o en las iglesias grandes, está en todas partes. Incluso aquí, en este comedor, con este humilde pan que compartimos». Domenico no respondió, pero sus ojos brillaron con algo que parecía una incipiente gratitud. Una luz tenue en la oscuridad. Se quedaron en silencio durante un rato, compartiendo el momento, dos hombres rotos por la vida que, por un instante fugaz, se sintieron un poco menos solos en el mundo. Ana, desde la cocina, los observó con una sonrisa discreta. Había visto a muchos pasar por el comedor a lo largo de los años. Muchas historias de dolor y pérdida. Pero algo en Carlo era diferente. No solo traía pan para el cuerpo, de alguna manera, sin saberlo, también traía esperanza para el alma. Mientras tanto, en la quietud del Vaticano, el Papa León XIV estaba reunido en una sala sencilla y austera con Francesca, la cajera de la tienda que Carlo había robado en su desesperación. La habían localizado a través de los registros judiciales y, aunque al principio se resistió con vehemencia, llena de resentimiento y miedo, finalmente accedió a reunirse con el Papa tras recibir una carta personal y manuscrita de su santidad. Ahora, sentada frente a él, con las manos fuertemente apretadas en su regazo, Francesca parecía pequeña, frágil, vulnerable. «No sé por qué estoy aquí, Santidad», dijo, su voz tensa, al borde del llanto. «No quiero verlo, no quiero hablar de él ni de lo que pasó». León, vestido con una simple camisa blanca sacerdotal en lugar de su imponente sotana, la miró con una profunda compasión. «No tienes que verlo si no quieres, Francesca», dijo con suavidad, «pero creo que necesitas liberarte del peso que esa noche te dejó. No por él, hija mía, sino por ti».
Por tu propia paz. Ella negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas contenidas que amenazaban con desbordarse. Me quitó mi seguridad, mi tranquilidad. Durante meses, cada ruido en la tienda, cada cliente desconocido, me hacía saltar de miedo. Pensé que volvería, que me haría daño. León asintió con comprensión. Tu miedo es real y justificado, Francesca. Pero también lo es tu fuerza interior. Estás aquí hoy, enfrentando ese dolor, aunque sea hablando de él. Eso es más de lo que muchos harían en tu lugar. Francesca respiró hondo, intentando calmarse. Lo vi en la plaza hablando con usted aquel día. No parecía el mismo hombre. Pero, no puedo perdonarlo. No todavía. Es demasiado pronto. León sonrió suavemente. Una sonrisa llena de sabiduría paternal. El perdón, querida Francesca, no es un interruptor que uno enciende y apaga a voluntad. Es un camino, a veces largo y difícil. Y hoy, al venir aquí, al hablar de ello, has dado el primer paso en ese camino. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Si alguna vez, en el futuro, sientes que quieres hablar con él, yo mismo estaré contigo, si así lo deseas. Pero por ahora, solo te pido una cosa, que reces. No por él necesariamente, sino por tu propio corazón, para que encuentre la sanación y la paz que tanto anhela. Cuando Francesca salió de la pequeña sala, sus pasos eran aún inseguros, pero su carga, el peso invisible que llevaba sobre los hombros, parecía un poco más ligera. León se quedó solo en la sala, mirando por la ventana hacia la plaza de San Pedro. Pensó en Carlo, en Francesca, en los innumerables rostros anónimos que pasaban por San Pedro cada día. Cada uno llevando su propia cruz, sus propias batallas secretas. Señor, murmuró en una oración íntima, muéstrales a todos ellos que nunca estás lejos, que tu misericordia siempre está al alcance de la mano. Días después, Carlo regresó a su pequeño y humilde cuarto en la residencia vaticana. Exhausto después de una larga jornada, pero extrañamente en paz consigo mismo. Había terminado su turno en la panadería y había entregado otra cesta de pan recién hecho al comedor comunitario. Mientras colgaba su delantal encalado en la percha detrás de la puerta, notó un sobre blanco en el suelo, deslizado cuidadosamente bajo la puerta. Su nombre, Carlo Benedetti, estaba escrito en una letra infantil, pulcra y cuidadosa. El corazón le dio un vuelco doloroso en el pecho. Con manos temblorosas, que apenas podía controlar, abrió el sobre y sacó una hoja de papel doblada. Querido papá, no estaba seguro de si debía escribirte esta carta. He comenzado a escribirla como 5 veces antes. Cada vez la arrugué y la tiré a la basura, pero esta vez, no sé por qué, la terminé. Vi el vídeo otra vez en internet. El de la plaza contigo y el Papa. Todos en la escuela hablaban de él y de ti. Algunos chicos decían que eras un criminal y se reían. Otros decían que habías sido valiente al hablar así. Yo no sabía qué sentir. Estaba muy enojado contigo. Luego me sentí confundido. Luego solo quería llorar mucho. Recordé tus manos grandes. ¿Te acuerdas cuando me enseñaste a amasar masa los domingos por la mañana para hacer pizza? ¿Y cómo construimos juntos ese pequeño horno de cartón en el balcón? Me llamabas Chef Paulo y yo me sentía muy importante. No había pensado en eso en mucho tiempo. Echo mucho de menos a mamá todos los días. Y estaba tan enojado porque tú no estabas allí con nosotros cuando murió. Pensé que nunca más podría volver a hablar contigo.
pero ahora te veo en las noticias. En la panadería. Veo lo que intentas ser. Lo que estás haciendo. No estoy listo para verte en persona. Papá, no todavía. Pero creo que estoy listo para recibir otra carta tuya. Si todavía quieres escribirme. Claro. Tu hijo. Paulo. Carlo dejó la carta sobre la pequeña mesa de noche, cubriéndose la boca con una mano para ahogar un sollozo que pugnaba por salir. Las lágrimas rodaron por su rostro curtido, silenciosas pero profundas, lágrimas de dolor, de arrepentimiento, pero también de una incipiente esperanza. Leyó la carta una y otra vez, cada palabra como un hilo invisible que volvía a conectar los pedazos rotos de su corazón. No sabía si lo que sentía era alegría o dolor, tal vez eran ambos, mezclados de una forma agridulce. Tomó un trozo de papel y una pluma que le había dado la hermana Marta y, sin pensarlo demasiado, con el corazón en la mano, escribió: Querido Paulo, mi chef Paulo. Gracias. Gracias desde el fondo de mi alma por escribirme. Gracias por recordar la masa. El horno de cartón. Al chef Paulo. Ese es el mejor título que le he dado a alguien en mi vida. Y el mejor que me han dado a mí. Mejor que cualquier cosa que me haya llamado a mí mismo en estos años. Tienes toda la razón, hijo. No estuve allí cuando más me necesitabas. Ni a ti ni a tu madre. Y ese dolor me acompañará siempre. Más que cualquier otro. Pero sé que tu madre estaría inmensamente orgullosa de ti ahora mismo. Del chico valiente que tiene el coraje de escribir una carta así cuando es mucho más fácil callar y guardar rencor. Ese valor es de ella, y ahora es tuyo. Seguiré escribiéndote cartas si tú sigues queriendo leerlas. Seguiré horneando pan, esperando que algún día, cuando estés listo, pruebes lo que he hecho con mis propias manos y que sepas que todo, absolutamente todo, viene del amor que siento por ti y por el recuerdo de tu madre. Con todo mi amor, ahora y siempre, tu papá, Carlo. Dobló la carta con sumo cuidado. La guardó en un sobre limpio y la dejó junto a la vela que encendía cada noche antes de dormir. Ya no era el final de su historia. Se dio cuenta con una claridad sorprendente, quizás, solo quizás, era el comienzo de un nuevo capítulo. Uno escrito con humildad y esperanza. Afuera. La gran ciudad de Roma dormía bajo un manto de estrellas. Pero en esa pequeña habitación, una luz tenue parpadeaba con insistencia. Y la misericordia, como el pan en el horno, seguía creciendo silenciosamente, expandiéndose en la noche. La panadería de la hermana Marta era un faro de luz cálida en la calle adoquinada, aún oscura antes del amanecer. Sus ventanas empañadas brillaban con una promesa dorada bajo la primera luz del sol de la mañana. El aroma del pan recién horneado, una mezcla celestial de levadura, harina tostada y hogar, se derramaba hacia afuera, atrayendo como un imán a peregrinos madrugadores, a los locales que comenzaban su jornada y a algún que otro curioso intrigado por el bullicio matutino. Dentro, Carlo trabajaba codo a codo con Domenico, aquel hombre de cabello gris y mirada perdida que una vez había murmurado oraciones desesperadas en la plaza de San Pedro. Ahora, con un delantal cubierto de harina y una nueva luz en sus ojos, Domenico moldeaba panes con unas manos que, aunque aún ligeramente temblorosas, parecían haber encontrado un propósito, una nueva habilidad. Nunca en mi vida pensé que estaría haciendo esto. Carlo, dijo Domenico, una sonrisa genuina iluminando su rostro curtido mientras colocaba con cuidado una bandeja de bollos en el horno caliente.
Gritar por Dios en la plaza es una cosa. Eso lo hacía bien. Pero hornear pan para él, eso es completamente nuevo para mí. Y me gusta. Carlo rió, un sonido que ahora le salía con una facilidad y una alegría que antes le eran desconocidas. La hermana Marta dice que el pan bien hecho es como una oración. Domenico. Si lo haces con cuidado y con amor. Desde el mostrador, donde ya atendía a los primeros clientes. Marta gruñó con su habitual tono brusco pero afectuoso, menos charla y más amasado. Ustedes dos, que no les estoy pagando por hacer poesía, sino por hacer pan. Habían pasado varias semanas desde que Carlo recibió la primera carta de Paolo. Semanas de intercambio epistolar, de palabras cautelosas pero llenas de una esperanza creciente. Semanas desde que Elena, la hermana de María, con una mezcla de escepticismo y una incipiente confianza, accedió a concertar un encuentro. Hoy era el día. Carlo había despertado antes del amanecer, mucho antes de que sonara el despertador, encendiendo su vela habitual y susurrando una oración. No por misericordia esta vez, sino por valentía, por fortaleza para enfrentar ese momento tan temido y anhelado. Se encontraría con Paolo en un café tranquilo y discreto, a solo unas calles de la panadería. Un lugar neutral. Elena estaría allí, vigilante como un águila, pero había prometido dejarles espacio para hablar. Para reconectar si era posible. Carlo no esperaba el perdón inmediato. Ni siquiera una conversación larga y fluida. Solo quería ver a su hijo. Escuchar su voz después de tanto tiempo. Saber que el puente que había estado construyendo con tanto esfuerzo, tablón por tablón, carta por carta, era real y podía ser transitado. En el café, Paolo estaba sentado junto a Elena, su cabello castaño y lacio cayendo sobre sus ojos, sus manos jóvenes e inquietas jugueteando nerviosamente con una servilleta de papel. Cuando Carlo entró, con su delantal aún con leves rastros de harina, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Paolo levantó la vista, sus ojos mostrando una mezcla de curiosidad y una profunda vacilación. Carlo se detuvo a unos pasos de la mesa, sintiendo que le faltaba el aire. «Hola, Paolo», dijo, su voz suave, casi un susurro. Paolo asintió. Apenas un movimiento casi imperceptible de cabeza. «Hola, papá». La palabra, papá, sonó extraña, casi olvidada, en sus labios. Elena observó la escena en silencio, sus ojos atentos pero sin la hostilidad de antes. Carlo se sentó despacio, dejando una pequeña bolsa de papel sobre la mesa, entre él y su hijo. «Te traje un panecillo de romero», dijo, intentando sonreír, «como los que tanto le gustaban a tu madre. ¿Recuerdas?» Paolo miró la bolsa, luego a Carlo, sus ojos fijos en los de su padre por un instante. «Gracias», murmuró, y aunque no sonrió, sus hombros, antes tensos, se relajaron ligeramente. Hablaron poco, con frases cortas y pausas largas, sobre la escuela, sobre los amigos de Paolo, sobre el pan que Carlo horneaba cada día. No hubo grandes revelaciones emocionales, ni reproches, ni lágrimas, pero cada palabra era un paso adelante, un tablón más, sólido y firme, en la reconstrucción de aquel puente roto. Cuando se despidieron, una hora después, Paolo tomó el panecillo de la bolsa. Tal vez te escriba otra vez pronto», dijo, casi como una ocurrencia tardía. Y Carlo sintió en ese instante que el mundo, su pequeño mundo, se abría un poco más.
dejando entrar un rayo de sol. Esa noche, la panadería de la hermana Marta estaba más animada que de costumbre. Se había corrido la voz, y el lugar se había convertido en un punto de encuentro inesperado. Ana, la incansable voluntaria del comedor comunitario, trajo una cesta de manzanas rojas y brillantes del huerto para compartir con todos. Sofía, la periodista, estaba allí, tomando notas discretamente en una pequeña libreta para un nuevo artículo, o quizás algo más. Su primera pieza, La misericordia que comienza con un nombre, había sido leída por miles de personas, inspirando donaciones al comedor y un flujo constante de visitas a la panadería. La gente quiere conocerte, Carlo, dijo Sofía con una sonrisa amable, no solo por el encuentro con el Papa, sino por lo que estás haciendo ahora, por tu historia de redención. Carlos se encogió de hombros, visiblemente incómodo con tanta atención. Yo solo hago pan, Sofía, nada más. Sofía negó con la cabeza, sus ojos brillando con admiración. Haces mucho más que eso, Carlo, haces que la gente crea que el cambio es posible, que las segundas oportunidades existen. Francesca también vino esa noche, aunque sus pasos al entrar fueron vacilantes, inseguros. Había estado en la panadería antes, en un encuentro tenso pero sanador, enfrentando a Carlo, dejando atrás una parte de su miedo y su resentimiento. Ahora, mientras aceptaba un panecillo de romero que Carlo le ofrecía, sus ojos se encontraron con los de él en un silencio cargado de significado. «He hecho las paces con lo que pasó, Carlo», dijo, su voz baja pero firme. «No porque lo olvide, eso es imposible, sino porque veo quién eres ahora, el hombre en el que te has convertido». Carlo asintió, las lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos. «Gracias, Francesca, eso significa más de lo que puedo expresar con palabras». Ella le dedicó una sonrisa débil, casi imperceptible, y se fue, el tintineo de la campana de la puerta marcando su salida y, de alguna manera, el cierre de un doloroso capítulo. Marco, el leal guardia suizo, apareció más tarde, sin su imponente uniforme, solo un hombre común buscando un buen pan para llevar a casa. El Santo Padre habla de ti a menudo en sus conversaciones privadas. Carlo, dijo mientras elegía una hogaza, dice que eres una prueba viviente de que la misericordia no solo se recibe, sino que, si se acoge de verdad, se multiplica y se expande. Carlo, que estaba limpiando el mostrador para cerrar, se sonrojó visiblemente. «No sé si soy una prueba de nada, Marco, solo trato de seguir adelante, de no caerme otra vez». Marco rió con camaradería. «Eso es suficiente por ahora, amigo, más que suficiente para muchos». En el comedor comunitario, la cena semanal organizada por el Papa y los voluntarios continuaba. Ahora un evento consolidado que atraía a más voluntarios y comensales cada vez. Carlo y Domenico llegaban puntualmente con sus cestas rebosantes de pan, mientras Ana dirigía a los niños en un juego ruidoso y alegre antes de la cena. Elena incluso trajo a Paulo una vez, aunque el muchacho se quedó en un rincón, observando todo con cautela, sin acercarse demasiado. No habló con Carlo esa noche, pero tampoco se fue corriendo. Era un pequeño comienzo, otro tablón en el puente. Sofía, con su cámara discreta, capturó estos momentos, no para titulares sensacionalistas, sino para un libro que estaba comenzando a escribir.
Un libro que contaría cómo un grito desesperado en la plaza de San Pedro se había transformado lentamente en un movimiento silencioso de bondad y esperanza. En la quietud del Vaticano, el Papa León XIV estaba junto a su ventana, como tantas otras noches, mirando la plaza ahora bañada en la suave luz del atardecer. Había oído del encuentro de Carlo con Paulo, de los panes que llenaban el comedor cada semana, de las palabras de perdón de Francesca. Cada una de estas historias era un eco, una resonancia de la misericordia que él mismo había presenciado y facilitado aquel día memorable cuando se arrodilló junto a Carlo en la plaza. Señor, rezó en silencio, con el corazón lleno de gratitud. Gracias por mostrarme una vez más que un solo acto de amor, por pequeño que parezca, puede convertirse en muchos, puede encender innumerables luces. Pensó en las velas que Carlo encendía cada noche, en los panes que compartía con tanta generosidad, en los rostros que ahora sonreían en el comedor, rostros que antes solo reflejaban desesperanza. La misericordia, comprendió con una nueva profundidad. No era un momento aislado, era un movimiento vivo. Un organismo que crecía, se expandía, casi imparable cuando se le daba una oportunidad. En la panadería, Carlo cerró la puerta al final de una larga pero satisfactoria jornada. El tintineo familiar de la campana resonando en el silencio de la tienda ahora vacía. Domenico se había quedado para ayudar a limpiar, y juntos recogieron todo, riendo por una broma tonta sobre la harina que había volado por todas partes. Afuera, la plaza de San Pedro estaba tranquila, majestuosa bajo el cielo estrellado. Pero Carlo ya no la veía como un lugar de desesperación y soledad. Era el lugar donde había sido encontrado, donde había aprendido que la verdadera misericordia no siempre grita desde el cielo, a menudo susurra en el pan compartido, en las cartas escritas con el corazón, en las manos que se extienden para ayudar sin pedir nada a cambio. Encendió una vela esa noche en su pequeño cuarto, no solo por él, ni por Paulo, ni por el recuerdo de María, sino por todos aquellos que, en ese mismo instante, aún gritaban en la oscuridad de sus propias vidas, esperando ser escuchados, anhelando una mano amiga, y en ese pequeño acto de fe y gratitud, la misericordia siguió viva, tejiendo pacientemente un intrincado tapiz de esperanza que Roma, y tal vez el mundo entero, nunca olvidaría del todo. Un gesto, un solo gesto, nacido de la escucha y la compasión, puede desencadenar una cascada de gracia. El Papa León XIV no solo se arrodilló ante un hombre, se arrodilló ante la imagen de Cristo sufriente en el hermano desamparado, recordándonos a todos que la fe más auténtica se encarna en el encuentro, en la caridad activa, en la valentía de romper los moldes para abrazar al otro. La historia de Carlo y el Papa no es solo la crónica de un encuentro improbable, es un testimonio luminoso de que la misericordia, cuando se acoge y se comparte, tiene el poder de transformar vidas, sanar heridas y reconstruir puentes rotos. Un eco de esperanza que resuena mucho más allá de las piedras de la plaza de San Pedro, invitándonos a cada uno a ser, a nuestra vez, instrumentos de esa misma misericordia en un mundo que tanto la necesita.